Muy bien. Muy buenos días a todos. Grato verles. Bueno, a algunos puedo verles, pero estamos agradecidos del Señor que nos da un día nuevo, un día más, y especialmente con este propósito de impartir enseñanza, que tanto la necesitamos. Quiero leer los últimos 2 versículos del capítulo 20 de Juan que quedaron pendientes del domingo pasado. Capítulo 20 del Evangelio según Juan, los versículos 30 al 31. Son los últimos 2 versículos de este capítulo. Para algunos, aquí terminaría el libro, para algunos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales que Juan registra se han escrito con el propósito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No leeré algo del 21 porque tengo la leve impresión que no alcanzaría. Así que estos 2 versículos podemos sí meditarlos con la ayuda del Señor. Como ya los que han escuchado antes, estamos estudiando este Evangelio según Juan. Este Evangelio tan diferente a los sinópticos, pero todos son parte de la bendita, infalible, inerrante palabra de Dios. Así damos gracias a Dios por darnos este libro, por escribir Él, porque Él escribió este libro. Así es palabra de Dios. Y damos gracias porque nos da la oportunidad de deleitarnos en ella. El versículo 30, 31, como dije, Juan está concluyendo. Después el capítulo 21 mostrará una última señal para los discípulos y finalmente hay una exhortación, un encargo especial para su apóstol Pedro, etc. Versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así Juan, de hecho hay, si usted lee los sinópticos, si se da el trabajo, aunque por ahí en algunos libros ya aparecen, hay 35 señales que solamente el apóstol Juan le llama señales, semeia, semeión, semeia, señales. En otros evangelios, Juan no usa la palabra milagros, dunamis o tera o otras palabras en griego para referirse a milagros o a maravillas. Podría haber usado milagros o maravillas, pero él usa señales. Esa es la palabra que usa él, señales. Hizo además Jesús muchas otras señales. Solamente si descontamos la del capítulo 21, esta pesca milagrosa, para algunos de sus discípulos, no están todos, en el mar de Galilea, si descontamos esa, Juan solo se refiere a 7 de ellas, de las 35, que están registradas en los evangelios, solo 7. De esas 7, solo una está registrada en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos más Juan, solo una. Y así que las otras 6 son exclusivas, por así decirlo, son exclusivas de la pluma del apóstol Juan. No quiere decir que los otros discípulos no las vieron. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, de las últimas, la resurrección de Lázaro. O la primera de ellas, en Juan capítulo 2, el agua convertida en vino, en unas bodas en Caná de Galilea. El agua que el Señor convierte en vino. Así que Juan
dice que él escribió, primero que nada, está diciéndonos que el Señor hizo muchas otras señales. Así que eso va más, incluso más allá de las 35 que están registradas. Hizo muchas otras más, por supuesto. Pero Juan, en su propósito, que es el propósito de Dios, al auditorio que él tiene en mente, que es un auditorio, a quienes se les escribe, es un auditorio 100% gentil, mayormente gentil, Juan escribe 7 señales. Hizo además Jesús, pero aclara que hizo muchas otras, muchas señales. Este vocablo señal, semella, que usa él, como dije, no maravillas, teratas o poderes, dunamis, maravillas, milagros, etcétera, y usa la palabra señales. Y entiendo que lo que el vocablo quiere significar es que quienes vieron esa señal presten atención no a la señal misma. Generalmente, si vemos algo extraordinario, miramos lo extraordinario, pero no vamos a la fuente de lo extraordinario. El apóstol Juan pretende que, en términos humanos, su propósito es que la atención de la gente, y específicamente la de los discípulos, porque ahí menciona a los discípulos, que la atención se fije toda en la persona de Cristo. Señales, semilla, eso es. La idea es que el que hace la señal o el que hace el milagro sea el centro de atención de las personas. Que al mirar un milagro o una señal o una maravilla hecha por el Señor, no les atraiga tanto ese milagro, sino que presten toda su visión, vaya o se centre en la persona del Hijo de Dios. Esa es la idea, entiendo, traspaso, sugiero que esa es la idea de que él use, es una palabra que solamente él mayormente usa y la usa varias veces, como alguien dijo, era su palabra predilecta, era como su vocablo predilecta, señales, semillas, señales. Esta palabra, cuando leemos en la primera señal, uno lee en Juan 2, dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús, el principio. O sea, esta es la primera de muchas que hará. Y está con su discípulo allí en Caná de Galilea, convirtiendo aquella 400 y fracción de litros de agua en vino en aquella boda. Este principio de señal hizo Jesús. Y los discípulos creyeron en él. Voy a hablar del creer en el versículo 31. Por ahora, el versículo 30, un par de detalles nada más, llamo la atención porque nos centraremos más en el versículo 31. Pero hay algo interesante, por supuesto. Como dije en el capítulo 2, en la primera señal, el propósito allí es que el Señor manifiesta su gloria y los discípulos creen en él. En realidad, la gloria de Cristo, como dirá el apóstol Juan en los inicios de este evangelio, y vimos su gloria. Y la gloria del Señor es manifestada en cada señal que él ejecuta. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y llamo la atención a esto porque significa que los discípulos cobran importancia, porque los discípulos pasan a ser ahora testigos. Lo hizo en presencia de sus discípulos, lo hizo en presencia de miles, algunos de las señales o milagros, como la alimentación de los 6,000 o cuántas veces alimentó personas, la que está registrada en este evangelio. Todo eso, por supuesto, las personas les llamó la atención y el Señor incluso les reprocha a quienes le siguen, una multitud que le siguen.
porque le seguían no para ver las señales, sino porque habían sido alimentados. En realidad, el propósito, hermanos, aquí, el versículo 30, el apóstol dice, las hizo en presencia de sus discípulos, porque los discípulos serían testigos. El Señor les dijo, y vosotros me seréis testigos de toda esta cosa, me seréis testigos. Y comenzando desde Jerusalén, pasando por toda Judea, por toda Galilea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Me seréis testigos. Estas señales las hace en presencia de su discípulo para que sus discípulos sean testigos. Expliqué en una reunión anterior de su resurrección, pero por supuesto los discípulos serían los proclamadores, los primeros proclamadores del Evangelio, y hablarían de las señales que Cristo hizo. Estas señales, dice, no están escritas en este libro. Todas las que hizo no se escribieron aquí. Juan escoge algunas de ellas, nos explica que están hechas ante los discípulos, de tal manera que estos pasan a ser testigos. Por otro lado, qué tremendo privilegio, ¿verdad? Qué bendición más grande para estos discípulos, incluyendo a Judas, el traidor, incluyéndolo a él. Él fue testigo presencial de todas las señales del Señor, excepto la última, la pesca milagrosa, según Juan. Pero él fue testigo también de todo lo que el Señor hizo. Y entonces nos vamos ahora al versículo 31. Pero estas, las señales que él registró, pero estas se han escrito. Mire el propósito. Primero, para que creáis. Y segundo, para que sigáis creyendo. Usted dirá, eso me confunde un poco. Estas se han escrito para que creáis. Este verbo creer, favorito, usado por el apóstol Juan, es un verbo. Creo que las 100 veces que aparece son expresiones verbales, más que un sustantivo. Los evangelistas, los sinópticos, usan el verbo creer, quizás, no sé, no recuerdo bien, unas 40 veces. El apóstol Pablo, en todos sus escritos, el verbo creer debe aparecer también como unas 100 veces, pero en todos sus escritos. Solo en este evangelio, el verbo creer aparece por lo menos 100 veces. Así que en el versículo 31 ya nos está diciendo que las señales que él escribió, las señales que él vio y escribe, se han escrito con un propósito. Juan tiene un propósito, que es el propósito divino, que es un propósito divino también para nosotros, para creer primero en la persona de Cristo. O sea, creo que lo primero que debe llevarnos es a la persona del Señor. Ahora, algunos han estudiado más el verbo, esta expresión del verbo, e incluso algunos manuscritos está la explicación, se puede interpretar aquí una pequeña diferencia en el tiempo del verbo. Para algunos podría ser no voy a dar tanto detalle de eso porque tampoco soy experto en griego, pero mejor lo parafraseo en nuestro idioma. Estas se han escrito para que ustedes crean, O sea, Juan está escribiendo porque en esta forma del verbo estaría apuntando a la evangelización para que vosotros creáis.
Pero también hay algunos manuscritos que el tiempo del verbo sería el siguiente: para que seáis fortalecidos, para que seáis fortalecidos. Vosotros los que creéis seáis fortalecidos en vuestra fe. ¿Sabes? Las dos son de mi agrado entero. Las dos. En un manuscrito hay una sola diferencia en una pequeña letra. La letra sigma. La letra es solamente una pequeñísima letra. Pero lo relevante, hermanos y amigos, que el apóstol está diciendo, primero que nada, para que vosotros creáis. Y entonces el para que vosotros creáis tiene que ver con la persona del Señor primero, para que vosotros creáis. Mire, número uno, primero que nada, dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que, número uno, Jesús. Número dos, Jesús es el Cristo. Número tres, Jesús, que es el Mesías, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y eso es primordial. Eso fue primordial en los inicios y sigue siendo primordial hoy. Hay muchísimos que se han quedado con el conocimiento limitado, insuficiente, por supuesto, de que Él es solo Jesús. El Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Para muchos, Él se quedó así en Israel. ¿No es este el hijo o el carpintero o el hijo de José? ¿No están aquí sus hermanos con él, etcétera? ¿No es ese Jesús? Sí, es Jesús. Es cierto, por supuesto. De hecho, es el nombre que el ángel le dice a María que tiene que ponerle, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Josué, Jehová salva, Dios salva. Jesús. Pero este Jesús, como dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Quién dice eso? Pedro, en su primer mensaje. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es más que hombre. Si hay alguien que me escucha y aún no ha confiado en el Hijo de Dios como su Salvador, el Jesús que muere en la cruz, el Jesús que fue sepultado y lo vimos, el Jesús que resucita de entre los muertos y aparece a sus discípulos, dice aquí, Jesús es el Mesías. Y este es un paso más, un avance más en el conocimiento de la persona que es nuestro Salvador. Es el Mesías. Oh, Israel luchó tanto contra esta verdad, ¿verdad? Tanto que lucharon. Tan escépticos para creer que el Jesús, el hijo del carpintero, el que hizo tantas señales, para mostrar su gloria, para mostrar quién es el hijo, dice, es el Cristo, es el Mesías. Israel lo lleva a la cruz. En su momento lo hablamos, porque se hizo, le dicen a Pilato, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato dice, he aquí vuestro rey, he aquí vuestro Mesías, vuestro rey. Israel dice, no es nuestro rey, él no es el Mesías, no es el Mesías. Es el Hijo de Dios. No puede ser el Hijo de Dios. Sí, Caifás le preguntó, ¿verdad? Directamente le hace la pregunta, ¿eres tú el Hijo del bendito? Hermanos, mire lo que dice el apóstol. Estas señales, estas 7 señales hasta aquí, estas señales, por eso no hablo de la octava, porque estas 7 señales que he registrado, dice Juan, desde la primera, el agua convertida en vino en aquella
bodas en Caná de Galilea, donde Jesús fue invitado con sus discípulos, y también estaba María, la madre de Jesús, también estaba ella. Y ocurre este milagro que Juan dice, esta señal, este principio. Esta es la primera de un sinnúmero de señales que hizo. ¿Por qué estas señales? ¿Por qué las hizo? Los que están leyendo este libro, cuando Juan lo escribe, ven claramente el propósito para que creáis que Jesús, el Jesús que fue llevado a la cruz, el Jesús que fue aborrecido por tantos allí en Israel, este Jesús que hasta el día de hoy no es creído, este Jesús que hasta hoy sigue siendo enmarcado en un hombre, solo un hombre, no es más que un hombre. Este Jesús, dice Juan, este es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, el Mesías, el prometido, el ungido del Señor, el que viene a Israel. A lo suyo vino y los suyos, Israel no le recibió, no creyeron en él, le llevaron a la cruz. Este Jesús es el Cristo, es el Mesías. Hay muchos movimientos mesiánicos en el día de hoy y llegan solamente algunos, llegan solamente hasta ahí. No avanzan al paso siguiente, que es el definitivo y el que nos llena absolutamente en todas nuestras necesidades. Jesús, el hijo del carpintero así conocido, Jesús de Nazaret, es el Mesías. Es aquel que Dios había prometido a su pueblo. Y este Mesías, este Jesús que es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y ahí culmina. Y ahí termina. Hasta allá va nuestra fe. No se olvide que este libro habla del creer, creer, creer. Para que vosotros creáis, hermanos, para que nosotros sigamos creyendo. Si quiere el presente allí, para que sigáis creyendo, para que así como creísteis ayer o antes de ayer o hace 10 años atrás, sigáis creyendo mañana y sigáis creyendo a través de los años que Dios te dé, para que creáis que Jesús es el Mesías. El Jesús de Nazaret es el Mesías, pero además es el Hijo de Dios, es el bendito, es el Hijo del bendito. Cuando leo en los inicios de los evangelios, cuando el Señor va al Jordán, ¿sabe la imagen que tengo? Que me hago? Es ver a Jesús en la fila de no sé cuántos, en la fila, haciendo fila, como todos los demás, para ser bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautizador debiera interpretarse, ¿eh? No el Bautista, el bautizador, el que bautiza. Ahí está él, como uno más entre los hombres. Solo Juan, cuando ya el Señor accede a él, baja a las aguas, y me imagino se pone al frente de Juan. Juan dice, no, yo no. Yo debo ser bautizado por ti, yo no puedo bautizarte a ti. Y ya conocéis el relato, el diálogo entre ellos dos. ¿Pero por qué cito esto? Porque los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Y se oye una voz. Se oye una voz que debemos oírla más a menudo. ¿Quién habla? El Dios bendito y eterno, el todopoderoso Dios, el soberano Dios. Ese es el que habla. El Dios que es espíritu, que no vemos y no veremos. El Dios único y verdadero. El Dios, el infinito Dios nuestro, abre los cielos. No se oye, no se ve nada más. Solo se oye su voz. ¿Qué dice su voz? Ya me lo imagino.
Mi imaginación puede ser a lo mejor demasiado grande, demasiado. Pero sabe, Dios está como, oh, cuánto agrado hay en su corazón. Lo expresa. Está mirando a la tierra. Y por fin, en esta tierra que él mismo maldijo por el pecado, maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra, este mundo que él creó y el pecado entró y lo inundó de maldad, este mundo, por fin tiene este mundo un deleite para Dios. Sí, Dios se gozó en ver a hombres y mujeres que fueron o hicieron para su agrado tantas obras, pero ¿qué podría atraer su atención? ¿Qué podría, si pudiéramos decirlo, hacer que su corazón palpite más, hacer que su alma, Dios está diciendo en realidad, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es de mi total, absoluto agrado. Es el Hijo de Dios. Eso es lo que Juan está tratando. Eso es lo que Juan intenta al escribir de Cristo. Porque este libro habla de su persona. Las señales que hace es que las atenciones de todo al ver la señal, incluso nosotros al leerlo, fijemos toda nuestra atención en él. En ese momento del bautismo del Señor, los cielos se abren y la voz se oye. Este es mi hijo. Este es el hijo de mí. Parece ser la traducción. Este es el hijo de mí, el amado. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dirá el Señor, ha visto al Padre, le dice a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos el Padre, dice Felipe, no basta. No, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, nuestro deleite tiene que ser el Señor. Estas señales se han escrito para que creáis. Para aquellos que no son del Señor, para que creáis que aquel Jesús, sí, nació en Belén, nació de María, fue criado en Nazaret, fue llevado a la cruz y clavado a un madero, fue sepultado y resucitó, sí, de los muertos. Es el Salvador que ahora predicamos para ti que estás perdido, que vas rumbo a la condenación eterna. Salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Es Dios. Es Dios. Emmanuel, dirá el evangelista, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Más adelante el Señor, Dios, el Padre, volverá a hablar aquí en aquel monte llamado de la transfiguración. Cuando Pedro dice, hagamos 3 enramadas, bueno para nosotros estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, otra para ti, Señor, qué bueno. Y entonces el cielo, entonces todo se oscurece para los discípulos, una nube los cubre. Pedro no sabía lo que decía, dice el evangelista. Y la voz del Padre se hace oír otra vez. Para esos discípulos. ¿Qué dice Dios el Padre? Él es mi hijo, a él oíd. Es su hijo. No lo rebajéis. Pedro, ¿cómo es posible?
Es mi hijo. Es mi hijo amado. Irá a la cruz del Calvario. Cuando el Señor eleva al cielo en este evangelio, cuando aquellos griegos, aquellos gentiles, aquellos van a Felipe, le dicen, queremos ver a Jesús, y Felipe se lo dice a Andrés, ambos van al Señor a decirle que hay unos griegos que le buscan. Queremos ver a Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Ha llegado la hora. Luego, en unos versículos más adelante, él alzará los ojos al cielo y dirá, Padre. Y él dice antes, ¿qué diré? Diré, Padre, pasa de mí esta copa, pasa, que no llegue esta hora. No, 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 no. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Y esta es la tercera vez que se oye la voz de Dios, el Padre. ¿Sabe qué dice ahora? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Sí. 3 años atrás, Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él se complace mi alma, en Él tengo todo mi contentamiento, es mi Hijo. Oh, cuidado con aquellos. Qué blasfemia más grande. Aquellos que niegan la deidad de Cristo. Qué blasfemia, qué pecado más horrible. Aquellos que dudan de que el Jesús de Nazaret es el Mesías, es el bendito Hijo de Dios, el Hijo del bendito, como dirá Caifás. ¿Eres tú el Hijo del bendito? El Señor le dijo, tú lo dices, blasfemias, dice Pilato, dice Caifás, perdón. Y cuando Pilato oye hablar que él era el Hijo de Dios, que se hacía igual a Dios, tuvo más miedo. Sí, qué terrible. Qué terrible la condición en que algunos se encuentran, negando al Cristo, negándose a creer en el Hijo de Dios, negándose a creer que aquel que nació en Nazaret, que nació en Belén, aquel que muere en la cruz es el Hijo de Dios, que viene del cielo, que es enviado. Él mismo dijo, Él es el enviado del cielo, bajó del cielo, se hace hombre sin pecado para llevar en Él, cargar en Él, dice el profeta. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él, en su Hijo bendito. Dios cargó en Él para salvarme a mí del infierno eterno, para salvarte a ti de la condenación. El bendito Hijo de Dios, el levantado entre el cielo y la tierra, está llevando nuestros pecados. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hubo tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, o Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, me has desamparado. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ahí está otra vez el verbo. Y para que creyendo, ¿qué pasa? Tengáis vida en su nombre. Tengáis vida. Es el dador de vida. El Señor dijo en una oportunidad en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Como algunos han dicho, si Él no hubiera nombrado a Lázaro y Él hubiera dicho, ven fuera, salen todos los muertos resucitados, Él es la vida. Dio vida a una pequeña de 12 años, recién fallecida. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Había muerto. El Señor le ha dado vida. Y en una ciudad, el Señor ve pasar un féretro y llevan a sepultar a un hombre, tal vez joven, hijo único, una madre viuda. Y el Señor dijo a esa mujer, no llores.
tocando el féretro, y le dijo al joven, levántate. Y se lo dio a su madre. Él es vida. Él es vida y por eso puede dar vida. A usted, hermano, a mí, cuando creímos en Cristo, años hay en algunos casos, cuando confiamos en Él como nuestro Salvador, Él nos dio vida porque estábamos muertos. Pablo, el apóstol, escribirá a los creyentes de Éfeso y les dirá, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy día, en Chile y en muchos países, 1 de noviembre es el día en que, por lo menos en nuestro país, se va a los cementerios. Y millones de personas van a los cementerios. Es así en muchas partes, lo vi en otros países. Justamente me tocó esta fecha estar en otro país. Y sí, mucha gente va a visitar, dicen ellos, a sus deudos. Va a visitar a sus muertos, pero sus muertos no están allí. El cuerpo de ellos está ahí. Bueno, entre paréntesis, aquí en Chile hoy no hay permiso para ir a los cementerios. No hay autorización de las autoridades por esto del COVID. Pero los cementerios estarían llenos, multitudes visitando, llevando flores. ¿Sabe? El Señor dijo en este evangelio, viene la hora, llegará la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Algunos saldrán a resurrección de vida, pero otros a resurrección de condenación. Los cuerpos de millones y millones y millones de seres humanos, los cuerpos que están a través del mundo, de este mundo entero, en algún lugar, tal vez no quede nada, pero todos se van a levantar, todos. Los creyentes en Cristo, cuando el Señor venga a las nubes y diga, bien, sube acá, y yo partiré para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Cristo viene, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Muchos de nuestros amados están sus cuerpos en algún sepulcro. Muchos, pero se van a levantar sus cuerpos. Pero los que no han creído en Cristo, sus cuerpos seguirán allí. Y años más, sí, van a levantarse con el mismo cuerpo para ir a un juicio llamado final, conocido como el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque nunca recibieron vida eterna. Los que creen en Él, para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. El que cree en el Hijo de Dios como su Salvador, el que cree en el bendito Hijo de Dios que vino del cielo enviado por Dios para morir, hacerse hombre y morir en aquella cruz cargando los pecados nuestros. El que cree esa verdad, al momento de creer, no tiene vida espiritual, tiene vida física, pero vida espiritual que se llama vida eterna, no la tiene. Pero al momento de creer, recibe de parte de Dios vida. Pablo dijo a los Efesios, ya cité, y Él os dio vida. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. El apóstol Juan dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida espiritual, vida que se llama eterna. No solamente es eterna porque será para toda la eternidad, sino que ese es su nombre, pero es vida espiritual. ¿Qué dijo Dios a Adán en el Edén?
De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso le dijo Dios. Y entonces Eva tomó del fruto y comió. Y entonces ella dio a su marido Adán, y él comió. Y ambos murieron. Según el decreto de Dios, murieron. Físicamente, no. Espiritualmente, la muerte entró por un hombre. Así dice el apóstol. La muerte entró. Esta muerte que produce tanta pena, tanto lloro. La paga es, la muerte es el salario. La muerte es el sueldo. La muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra del apóstol, escribiendo una de sus epístolas. Él os dio vida a vosotros. Y Juan dice, creyendo en Él, vais a tener vida. Vida espiritual que ahora no la tienes. Así, versículo 31, interesante. Estas han escrito para que creáis primero quién es Él. ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes quién es Jesús? Es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y algo más. Si crees en Él, vais a tener vida. Vida en Él, en su nombre, es solamente en su persona. Termino esto. Quedan un par de minutos, pero creo que ya voy a terminar. Solamente para recordarles que hasta aquí hemos visto por lo menos 4 grandes ejemplos, creo, de fe. La fe, el creer, la fe. La confianza que depositamos en Dios y en lo que dice y lo que hace. Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Hebreos 11. Pedro y Juan son los primeros ejemplos de fe. Ellos corren al sepulcro, como lo vimos. Y ellos ven la prueba de su resurrección, pero a él no lo vieron. Pero ven la prueba y es suficiente para creer que él ha resucitado. Luego vendrá María Magdalena. María ve a un hombre. No ve más que un hombre. Un hombre que le habla. Pero un hombre que dice su nombre, María. Y ella le dice Raboni. Y ella va a los discípulos para decirle, al Señor he visto. Es un paso más, ¿verdad? Y el tercer ejemplo de convicción para creer, ya lo vimos hace un par de domingos. El Señor aparece en medio de de 10 en realidad. No sé, en realidad hay una discusión. Puede que hayan habido más discípulos que no eran de los 12, pero hablemos de estos 10. Se pone en medio. Pasa a vosotros. Estos discípulos lo ven a Él. Estos discípulos oyen su voz. Estos discípulos ven las marcas que el Señor les muestra. Estos discípulos reciben de parte de Cristo el Señor, el Espíritu. ¿Cómo avanza? Y finalmente vimos el domingo pasado el caso de los escépticos, ¿verdad? Aquellos que dicen, si no veo, no creo. Pero aquel hombre, Tomás, sí creyó. Y de sus labios salieron estas palabras, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Pero se perdió una bienaventuranza. Porque el Señor le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, tú y yo. No vimos, no hemos visto nada. No veremos nada hasta que estemos en la presencia del Señor.
no vemos nada. Bienaventurados, somos bienaventurados, dichosos, macarios, dichosos, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Para eso se escribió este libro. Para eso se escribió este libro. Para eso están estas señales. Para que creáis que Jesús sí es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y porque cuando creáis en Él, vais a recibir de parte de Dios, del dador de vida, vais a recibir vida en Cristo. Él es el dador de vida. Él dio su vida por nosotros. Y Él resucitó de los muertos para nuestra justificación, dirá el apóstol. Aquellos que no han creído, fíjese, ponga toda su visión, todo su corazón, toda su mente, piense en aquel que hace 2000 años vino del cielo, fue a la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros podamos ser salvos, para que Dios nos dé vida eterna, que no tenemos sin Cristo, solo en Él, solo en Él. Oremos. Padre nuestro, Dios bendito, te damos gracias. Alabamos tu nombre glorioso. Tú eres nuestro Dios, soberano Señor. Hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres Dios, Dios bendito, único. Enviaste a tu Hijo solo por amor a nosotros, solo por misericordia y gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y tu gracia se manifestó en Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por habernos permitido, por habernos inundado de luz y poder apreciar que aquel que nació en Belén, aquel que murió en aquella cruz, que fue sepultado y que resucitó, Jesús, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Hemos creído en Él y tenemos vida eterna, vida que no teníamos, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos diste vida. Señor, bendice tu palabra. Obra en aquellos que no son salvos y en los creyentes para que apreciemos mucho más al bendito Salvador que tenemos y seamos realmente siervos suyos, adoradores suyos, que seamos todo lo que Él quiera que seamos para su gloria. Ayúdanos. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.